Don José María Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. La moción creo que era del señor Bautista y, bueno, a mí me parece de muy mala educación política y yo no soy para reprender a nadie, pero creo que me voy a referir al señor Bautista porque utilizar la moción de un compañero para argumentar cosas me parece... Ahora voy con usted, don Fernando. Señor Bautista, totalmente de acuerdo con usted y usted lo ha dicho. Creo que hay que mejorar el sistema. Tiene usted toda la razón. Y hay que mejorar el sistema y por lo que ha pasado hay que mejorar el sistema pues en toda España. Y bueno, pues mire, sí que es verdad que en el Pacto para la Recuperación Económica de Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León, que se ha firmado prácticamente por todas las organizaciones políticas con representación parlamentaria en Castilla y León, una de sus medidas es la revisión del modelo de residencial y adaptar las mismas a las nuevas circunstancias. Sí que le tengo que dar la razón. Y luego, pues lo que nadie ha tomado en cuenta, y es que otra de las medidas, y creo que es la más importante, señor Bautista, por eso le digo que deje la moción encima de la mesa, es que se han comprometido a elaborar una ley de atención residencial buscando también el mayor consenso político y social posible. Se están creando grupos de trabajo y ya me consta que concretamente están formados grupos de trabajo por la parte social y por la parte sanitaria. Y, bueno, pues se va a suspender la tramitación de cualquier norma o rango inferior que incida en los aspectos que quiera regular esta ley. Por lo tanto, vamos a dar la oportunidad, ya que la Junta de Castilla y León, como una de las autonomías que se ha puesto a trabajar de primera mano, pues demos esa confianza, señor Bautista, y si no, pues no estaríamos dispuestos a que, si esto no se produce, pues poder avalar su moción en plenos sucesivos. Y me parece vergonzoso lo del portavoz del Grupo Socialista. ¿Usted me puede decir el número de personas que han muerto por el COVID-19 en este país? Porque si me lo dice, puedo pasar a otros aspectos. Pero mire, cuando tenemos un gobierno que ha mentido, cuando tenemos un gobierno que ni siquiera ha sabido dar la cara, cuando tenemos un gobierno que no ha sabido declarar el luto cuando media España estaba llorando, cuando tenemos un gobierno que ha ocultado todos los datos posibles, cuando tenemos un gobierno socialista que ha ninguneado a todos los grupos de la oposición, cuando tenemos un gobierno que miente y miente y miente en los datos establecidos y en los datos de contagiados, cuando tiene un vicepresidente como el señor Iglesias, que dijo que se hacía cargo de las residencias y, sin embargo, le pasó la patata caliente a las comunidades autónomas. Entonces, y perdón por ser tan duro, entonces tendrá usted la dignidad para poder hablar sobre las medidas establecidas frente al COVID-19 y poder criticar a la gestión realizada, a la magnífica gestión realizada por esta comunidad autónoma. Don Fernando vuelve a mentir otra vez cuando dice que se amortizan 7 plazas de médicos. Don Fernando, mire lo que le voy a decir. Creo que la chapa que usted debe llevar con dignidad y que hoy no sé si la llevará porque no aprecia ver de nuestro médico se queda. Prefiero no hacer más comentarios. Gracias, señor presidente. Don José Francisco Bautista, si desea la palabra, la tiene. Casi más que yo la debe desear don Fernando. Pero bueno, sí, yo no tengo ningún inconveniente, lo he dicho al principio, en dejar esta moción sobre la mesa y más, yo hay cosas que desconozco porque indudablemente no estoy al día de algunas cosas. Si los grupos en las Cortes están trabajando en este sentido para cambiar. De verdad, don Manolo, que lamento mucho su intervención, no su actuación, su intervención, estando de acuerdo en que el modelo debe cambiar, pero que, sin embargo, usted, bueno, como que se lava las manos aquí. Seguramente será porque el feeling entre su grupo y yo deja bastante que desear
o porque no tienen las cosas claras. No sé por cuál de los dos motivos será, ¿no? Pero, bueno, independientemente de lo que don Fernando quiera decir, no tengo ningún inconveniente en dejar la moción sobre la mesa y poderla tratar tranquilamente a raíz de los acontecimientos que le vayan sucediendo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que si se deja la moción, decae el debate. Brevemente, por favor, tienen la palabra porque reabrimos un debate que va a tener poco que ver con la moción, sospecho. Pero don Manuel Hernández tiene la palabra. Brevemente, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bautista, no es feeling, falta de feeling. Yo creo que se lo he dejado claro. Están trabajando desde la Junta de Castilla y León ya en ello. Por lo tanto, no me lavo las manos. Simplemente hay compañeros ya por encima de nosotros que están haciéndolo. O sea, no es una cuestión de feeling, es una cuestión de coherencia con lo que se está haciendo. Gracias. Don Fernando, brevemente, por favor. Muchas gracias. Don José María, ha sido no duro, sino mucho más. Yo no le voy a responder a todas esas cosas porque, en fin, sería un poco absurdo. Yo creo que hablan por sí solas. En todo caso, ha llevado, como hacen siempre, todo el argumentario, todo lo ha llevado a COVID-19. Aquí todo esto es fruto de las circunstancias. Si eso lo compartimos, y usted lo sabe muy bien, todo lo que haya hecho falta hacer, bien ha estado. Ahora bien, esto de que 7 plazas de médico, sí, se amortizan, sí, se jubilan y no se proveen de nuevo. Eso se llama amortizar. O llámelo usted como quiera, pero no van a estar. Por el momento, vamos a ver si lo logramos. Esto no es COVID-19. No es que los amortizan por el COVID-19. Veo oportunismo y, sinceramente, yo solamente me ha dedicado muchos calificativos a cuál más grave que el anterior. Yo voy a hablar solamente de innobleza. Innobleza. Por cierto, algo muy cercano a ese concepto maravilloso del que usted hablaba y, desde luego, necesario en política, que es la dignidad. Creo que esta moción, simple y llanamente, habla de cuestión sanitaria en general. Y nosotros nos hemos limitado a poner sobre la mesa las inmensas deficiencias de lo que hemos visto y lo que consideramos un oportunismo político sangrante. Por lo demás, sé que ahora me va a volver a sacudir todo lo que pueda, pero la realidad es la que es. Y seguimos esperando a los médicos de una forma digna y decente en los consultorios. No vaya a ser que al final se nos escapen. Lo que haremos con la moción será lo que considere José Francisco Bautista, puesto que es quien no vamos a ir más adelante que él, desde luego. Si se considera que se queda sobre la mesa, por nuestra parte, ningún problema. Muchas gracias. Igualmente, supongo que desea la palabra. Le pido, don José María, brevedad, por favor. Sí, soy breve, presidente. Mire, don Fernando, después de lo que hemos pasado, y de lo que hemos pasado muchos, y de los que pues han perdido amigos en esta pandemia y han perdido amigos sanitarios, porque el gobierno no estuvo a la altura, porque el gobierno no supo prever lo que se nos venía encima, pese a todos los informes que había por parte de la Policía Nacional, y Alcabalaba se destituía, por parte de la Guardia Civil, y Alcabalaba se destituía. Cuando vuelvo a decir que ustedes no han sido capaces de decir al pueblo español el número de muertos que yacen en nuestros cementerios como consecuencia del COVID-19, cuando ustedes no son capaces de decir el número de contagiados que hay, cuando ustedes son capaces de reprobar a mucha gente que habla en su contra, cuando ustedes son capaces de no tener soluciones alternativas a la crisis del COVID o no la han tenido, don Fernando, no puedo ya ni contestarle. Es que me lo pone tan fácil. Es que tenga usted dignidad de por lo menos apoyar las medidas que se han establecido por parte de la Junta de Castilla y León y que lo ha hecho. Pero no dé lecciones a nadie. Y es un consejo, don Fernando. Es mejor estar calladito porque si no le van a sacar todas sus vergüenzas. Y sus vergüenzas en este caso son muchas.
y son muchas porque son muy difíciles de explicar, don Fernando. Y solo le pido eso, porque si no, podría decir muchas más cosas. Creo que en este momento es mejor que me calle. Gracias, presidente. Es que, vamos a ver, yo he pedido brevedad, les agradezco a todos la cierta brevedad o la brevedad que han tenido, no vamos a abrir los debates. No voy a dar la palabra. Usted en el ruegos y preguntas, si quiere hacer algún ruego, puede hacerlo y tiene la posibilidad de hacerlo posteriormente, porque si no, esto podría ser interminable. Doy por concluido el debate. El diputado proponente ha retirado la moción, por lo tanto, no se va a votar. Y mi criterio inicial era, yo creo que correcto, era no haberles dado la palabra para cuestiones que poco tenían que ver con la moción. Podían haberlo hablado después. Me van a hacer ustedes arrepentirme de ser condescendiente con ustedes. Por favor, no tensen más la cuerda en este aspecto. Y dicho lo cual, pasamos a las mociones de urgencia si las hubiere. No hay mociones de urgencia y pasaríamos a las dos preguntas. Sí. Perdón, hay un asunto de urgencia. Sí. Hay un asunto de urgencia, señor secretario. Sí. Una cuestión previa. Se ha ausentado, por lo menos a mí me lo ha dicho así, el señor Chanca, con lo cual Fernández Chanca, queda reducido el quórum por ausencia de este diputado. Y luego la cuestión es la modificación del plan de cooperación a instancia del Ayuntamiento de Castellano de Moriscos. De acuerdo. Para la inclusión en el orden del día de este asunto, don José Francisco. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. A favor. Populares. A favor. Queda incluido en el orden del día del Pleno. ¿Algún portavoz desea intervenir? Estimo que se aprueba por unanimidad de los presentes. Es un asunto de mero trámite del Ayuntamiento y, como siempre, respetamos su autonomía. Queda aprobado el asunto de Castellano de Moriscos y, ahora sí, pasaríamos a la respuesta de las dos preguntas que quedaron sin contestar en el anterior pleno, para lo que le voy a dar la palabra a don Manuel Rufino García, respondiendo a una pregunta de don Carlos Fernández Chanca. Gracias, señor presidente. Las preguntas voy a ser muy breve. Y pregunta que qué había pasado con la mesa de la TDT, que llevaba 4 años sin reunirse. Bien, sí, es verdad que lleva 4 años sin reunirse y esta reunión y las inmediatamente precedentes tuvieron como objetivo principal y primordial el seguimiento de los trabajos relativos al primer dividendo digital. Concretamente, esta última reunión se celebró, era la que trató el tema del cierre del primer dividendo digital. Nosotros sobre la TDT a Diputación no le llegan quejas. Realmente la subdelegación del Gobierno escribió una carta a todos los ayuntamientos en la que expresamente le dice que las quejas sobre la TDT se remitirán a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. A nosotros ni se nos comunica desde la subdelegación el contenido de la comunicación por una mera deferencia. Y eso es así, aunque desde esta misma Jefatura Provincial de Telecomunicaciones nos reclamaron en el mismo diciembre de 2018 los datos que obtuvimos unas pocas semanas antes en la campaña de medición de los servicios de TDT y banda ancha. Respecto la mesa de TDT se podrá reunir cuando alguien lo pida y tenga alguna cosa que aportar o que discutir o que lo considere oportuno. Estamos dispuestos a reabrirla cuando se le solicite. La segunda pregunta era que qué había pasado con las bases y los trabajos que había prometido la Diputación, sobre las que se había dicho que en 2019 estarían resueltos los problemas de la TDT. Bueno, pues hasta el 2019 los servicios de la Administración Central era la única competente en los servicios de TDT. Sí que había habido algunas diputaciones españolas que habían hecho alguna subvención para proveer a los ayuntamientos de repetidores, pero en todas las subvenciones se preocupaban de decir que la legalización de esos repetidores tenía que ser por parte de los ayuntamientos que habían recibido la subvención, cosa que era imposible, puesto que los ayuntamientos no podían legalizar esas infraestructuras. A partir de junio del 19 cambió la normativa y se produce un cambio
en el que ahora ya sí, los ayuntamientos sí que podrían legalizar esas instalaciones, pero todo está dentro del segundo dividendo digital y, por lo tanto, el ayuntamiento no tiene mucho sentido que ahora mismo, cuando estamos inmersos en el segundo dividendo digital, que se cerrará a final de año, ponernos a hacer nada respecto de los repetidores, puesto que todo puede cambiar. Habrá que empezar midiendo otra vez. Los datos que teníamos ya no nos servirán, porque las coberturas y los problemas de TDT serán distintos, y después que se cierre el dividendo digital, pues habrá que hacer un nuevo estudio. Gracias, señor presidente. Creo que la contestación a las preguntas del diputado Chanca están resueltas. De acuerdo, como el diputado que ha formulado la pregunta no se encuentra presente en estos momentos, pasaríamos a la contestación de la siguiente pregunta, que doy la palabra, una pregunta realizada por don Manuel Ambrosio Sánchez, y doy la palabra a don Javier García Hidalgo para la respuesta. Don Javier García Hidalgo no tiene el micrófono. Bueno, gracias, presidente. Decirle al diputado que ha formulado la pregunta, Manuel Ambrosio, del Grupo Socialista, que esta pregunta ya se ha efectuado, me consta, creo que en 3 comisiones, también por otros compañeros de corporación, del Grupo Ciudadanos, también en algún otro pleno. Y bueno, pues la contestación es que se está gestionando aquello por un decreto de emergencia, que en su día no se renovó para solapar o unir la posible contratación de Vega Terrón con el Camino de Hierro, y que bueno, que hasta que no salga la contratación, pues este será el modelo a seguir. Muchas gracias, presidente. ¿Desea tomar la palabra don Manuel Ambrosio Sánchez? ¿Tiene la palabra si la desea? Sí, gracias, señor presidente. Pues seguimos sin tener contestación alguna, porque en realidad se nos contesta a la gallega. Una pregunta nuestra se nos contesta prácticamente con otra. Vamos a ver, nosotros lo que ponemos de manifiesto es que hay un contrato que finaliza en mayo de 2019 y que la empresa sigue desarrollando los trabajos con total normalidad, facturando a la Diputación Provincial de Salamanca, y la Diputación abonando esas facturas, incluidos los reparos de intervención que se solventan por parte del diputado delegado y del presidente, sin que, como digo, haya contrato con esta empresa que ha estado desarrollando con la mayor tranquilidad durante 8 meses, trabajos de mantenimiento integral, servicios en el muelle de Vegaterrón. A nosotros llevamos una sesión en la que hemos escuchado calificativos verdaderamente gruesos, nos parece que resulta incalificable que durante 8 meses una empresa desarrolle trabajos de varias decenas de miles de euros sin control alguno, sin que exista una cobertura legal, nos parece gravísimo. Es decir, el decreto de presidente es de finales de diciembre de 2019, 8 meses después o 10 de cuando se debiera haber firmado esa prórroga del contrato. Entonces, ni por parte de usted, don Javier, ni por parte del presidente, tampoco, por supuesto, se nos da una explicación satisfactoria. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Don Javier García Hidalgo, si desea la palabra, la tiene. Nada, le he contestado varias veces. Se renovó el contrato, se firmó ese decreto de emergencia porque se quería solapar la contratación de Vega Terrón en el Camino de Hierro, no tiene otra. Y esto, los decretos de emergencia, como usted bien sabe, Manuel, no será ni el primero ni el último que una administración los utiliza como herramienta. Bien, concluido las preguntas y respuestas, vamos al siguiente punto del orden del día, los ruegos y preguntas. Iríamos de grupos de mayor a menor, como hacemos habitualmente, y empezaría por el Grupo Socialista. Su portavoz, precisamente, don Fernando Rubio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comienzo por dos apartados que leo para mayor brevedad. Señor presidente, el Ayuntamiento de Vitigudino le solicitó hace más de un año nombramiento de instructor para tramitar el expediente abierto a la secretaria interventora municipal, al no tener en su plantilla ningún funcionario que cumpliese los requisitos de nivel legalmente requeridos.
Por el momento, ni ha comenzado el trámite de dicho expediente, ni la Corporación Municipal tiene noticia de respuesta alguna por su parte. La ausencia de respuesta puede ser interpretada como que quien detenta la responsabilidad de asistir a los municipios en la provincia, la Diputación Provincial, se erige en juez de una causa específica de un ayuntamiento, en todo caso ajena a la Diputación. ¿Va a responder al requerimiento del Ayuntamiento de Vitigudino? Si no es así, le rogamos que explique los motivos, le instamos a responder a este ayuntamiento, aunque solo sea por cortesía institucional. Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitigudino lleva cerca de un año sin celebrar plenos ordinarios, lo que trae consigo la imposibilidad de realizar su labor de control a la oposición y sume en una parálisis total al Ayuntamiento. Es una situación inaceptable y, desde luego, ajena a legalidad. ¿Es conocedor de esta situación el equipo de gobierno de la Diputación? ¿Ha llevado a cabo la Diputación alguna gestión al respecto? Si no es así, ¿va a hacer algo? ¿Continúo? Sí, puede continuar. Bueno, el tercer capítulo que quería tratar como ruego es que hemos percibido en el Grupo Socialista que hay una vuelta al no sistemático. No sabemos si se han recibido instrucciones de arriba, de Génova, de donde sea, pero ciertamente creemos que esto es muy negativo para la provincia. El no sistemático no ayuda, no aporta, no construye. Hemos vuelto a eso que en su día pusimos aquí en nuestro debate y llamamos la política de frontón, y nos parece que de verdad es lesivo y perjudicial. Hemos de buscar el acuerdo y siempre la línea de encuentro, siempre. Le rogamos volver a eso. Por favor, guarden las raquetas. Cada moción no es una pelota que hay que despejar, ni muchísimo menos, y creo que nos ha ido a todos bastante mejor cuando hemos ido de la mano y hemos logrado llegar a acuerdos. Le rogamos, por favor, que eso sea así. Y por último, un ruego sobrevenido, y muy concretamente es a todo el equipo de gobierno, pero no puedo por menos que personalizarlo un poquito en la intervención tristísima, penosa y precisamente bastante indigna, creo, del diputado José María Sánchez Sánchez. Nos ha dicho que estemos calladitos, nos ha lanzado muertos, nos ha pedido cifras. Se puede caer en la innobleza, pero por favor no caigamos, como hemos dicho, además estamos aludiendo a un concepto esencial en política, no caigamos en la indignidad. El confrontamiento no nos lleva a ningún sitio. Siento decírselo a una persona que en lo personal es un poco Jekyll y Hyde, porque en lo personal es magnífico, estupendo, amigable y nos parece triste. Ese es mi ruego, que no caigamos en la falta de clase política, en la falta de clase y en la falta de elegancia, en un ámbito en el que lo que tenemos que hacer es construir por la provincia. En todo caso, nosotros no estamos dispuestos, no le vamos a enviar muertos de las residencias de Castilla y León. Hable con su compañero Pica, con el antiguo vicepresidente de la Junta. No vamos a hacer eso, no vamos a caer tan bajo, pero por favor mantengamos un mínimo de dignidad y de respeto en esta casa, porque nosotros creo que lo merecemos. Todos lo merecemos. Pero nosotros, desde luego, sí, y vamos a luchar por ello. Muchas gracias. Bueno, vamos a contestar para el próximo pleno el asunto de Vitigudino. Queda hecho el ruego que ha realizado de las mociones y queda hecho el otro ruego sobrevenido, como ha definido usted, que se ha hecho hasta ahora. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Don Manuel Ambrosio Sánchez. Sí, señor presidente, muchas gracias. Son una serie de preguntas para usted, verá. Hemos conocido estos días y hemos leído con una enorme preocupación la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca. Es una sentencia de 15 de junio relativa al recurso que interpuso la empresa Vegater contra la Diputación Provincial de Salamanca a raíz precisamente de la resolución del contrato que se aprobó el 27 de enero de 2017 por el Pleno Provincial. Y quiero recordar aquí, con la abstención del Grupo Socialista, que ya entonces nos temíamos, y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón, nos temíamos que este asunto iba a traer mucha cola, ¿no? En ese pleno de 27 de enero de 2017, yo mismo manifesté la oposición de nuestro grupo a que se delegara en usted, señor presidente, la gestión del recurso y también toda la liquidación relativa
al expediente las cantidades que adeudaba entonces Vegater a la Diputación Provincial de Salamanca. Y ustedes, en respuesta a esta objeción nuestra, alegaron que se trataba de conseguir una mayor agilidad, donde nosotros veíamos verdadero intento de opacidad, ustedes hablaban de agilidad. Mi primera pregunta es esta, ¿no?, que confirma, pienso yo, la opacidad a la que ya entonces me refería. ¿Por qué no nos han informado de esta sentencia tan relevante para la Diputación Provincial del contencioso administrativo número 1 de Salamanca? ¿Por qué no se nos ha comunicado nada? ¿Por qué, como digo, han optado ustedes por la opacidad más absoluta? Pero bueno, y siguiendo en esta línea, la sentencia se refiere a 3 reclamaciones de la empresa Vegater. La primera de todas, que tiene una enorme trascendencia, la primera, la sentencia anula la resolución del contrato que, como digo, se aprobó en pleno de 27 de enero de 2017. Y en ese sentido le tendría que preguntar también, ¿piensan ustedes apelar? ¿Y a quién se le va a encargar precisamente esa apelación? La sentencia, al anular la resolución del contrato aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial, restablece la concesión hasta el año 2022. En otras palabras, y potencialmente, ahora mismo, antes el diputado de Turismo hablaba de que no se habían querido solapar procedimientos, pues nos encontraríamos con un tercer procedimiento, porque al inicio de un nuevo proceso para adjudicar Vegaterrón y la línea férrea se suma la empresa que ha estado desarrollando los trabajos sin contrato, y ahora tenemos que el juez nos dice, y mientras no se recurra, ya digo potencialmente así es, que Vegater sigue siendo, en buena medida, la concesionaria del servicio en Vegaterrón. Don Javier, no solo 2 procesos en marcha, sino, como digo, 3. Pero bueno, respecto a esta concesión que el juez dice que en principio sigue hasta el año 2022 a Vegater, la pregunta sería, ¿qué piensan hacer ustedes al respecto? En segundo lugar, en la segunda reclamación de Vegater, el juzgado reconoce el grueso de las reclamaciones económicas de la empresa, que por despido improcedente o de trabajador más la pérdida de los beneficios justificados respecto a los últimos 5 años se acerca aproximadamente a los 100.000 euros. En otras palabras, a los 600.000 euros como mínimo que Vegater dejó de ingresar durante 17 años en las arcas de la Diputación Provincial de Salamanca. Les recuerdo, en especial a los diputados que no estén al tanto de este asunto porque son nuevos en la legislatura, que ni un solo euro se ingresó en 17 años por la concesión del servicio. A esa pérdida ahora le sumamos, sin ejecutar el servicio desde enero de 2017, le sumamos... Sí, don Manuel Ambrosio, estamos en el apartado de ruegos y preguntas. Es para introducir la pregunta, y esto, en fin, puede preguntar, puede decir lo que quiera, ya lleva un rato largo, estamos siendo tranquilos y condescendientes, pero puede acotar la pregunta, por favor. Acoto la pregunta. ¿Cuál ha sido el beneficio, si a los 600.000 euros le sumamos de entrada estos 100.000, cuál ha sido el beneficio de la gestión del muelle en todos estos años, que no ha significado otra cosa para la Diputación que gastos y perjuicios? Y finalmente, la tercera pregunta. ¿Son conscientes de que en el tercer punto la sentencia abre el camino a nuevas reclamaciones? Les pregunto, a nuevas reclamaciones en 2 líneas. La primera es que si no hay recurso o si se pierde el recurso, la empresa va a seguir ejecutando sus trabajos hasta el año 2022 y, lógicamente, pedirá compensación por estos años hasta esa fecha. Pero es más grave todavía. ¿Son conscientes de que el juez no desestima de ninguna manera la reclamación por pérdida de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la empresa Vegater y que esa cantidad puede superar para la Diputación Provincial de Salamanca más de 3 millones de euros? En síntesis y en definitiva y para concluir, porque nos ha parecido siempre a nuestro grupo el caballo de batalla, señor presidente. ¿Piensa usted, piensa el vicepresidente, piensa alguien del equipo de gobierno asumir alguna responsabilidad política en este asunto?
Don Carlos García Sierra tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La sentencia es pública, por lo tanto no hay nada más que decir. Pública es y usted la conoce. Segundo, el restablecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a impugnar o no. Pues es algo que estamos debatiendo con los técnicos de la casa y estaremos a lo que nos indiquen, como hemos estado siempre. Y además, es que se le olvida decir, hubo un informe del Consejo Consultivo que es el que asumimos a la hora de rescindir el contrato, que para eso están las instituciones de Castilla y León. Pero es que eso se le ha olvidado decirlo. En cuanto al restablecimiento de la concesión, habrá que restablecer a la empresa si es que la empresa también tiene el derecho a apelar o no, ¿vale? Por lo tanto, el restablecimiento se tiene que hacer en unas condiciones. No es que vayan a seguir siendo porque sí. Y ahí defenderemos todos los intereses de la Diputación Provincial, créame. Y cuando habla de que el juez dice de establecimiento del reequilibrio financiero, ¿se ha leído usted el pliego? Ahí es donde pone cómo se establece el reequilibrio financiero. Y claro que lo tenemos pendientes, pero bueno, si se da cuenta y se ha leído la sentencia, no le estima ya algunas cantidades que había reclamado y que sumaban ese montante. Y por cierto, cuando habla usted de 600.000 euros, creo que debe de excluir de esa cifra unas obras que se realizaron en la playa de Vegaterrón y que son propiedad del Ayuntamiento de La Fregeneda, no de Vegater. Por lo tanto, más vale que mirara usted bien las cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Don Manuel Ambrosio Sánchez, si quiere la palabra, ¿la tiene? Sí, pero en realidad ya no para volver sobre este asunto, sino para plantear una nueva pregunta, si le parece bien. Puede hacerlo. Sí, tiene que ver con un escrito precisamente de don Carlos García Sierra al área de recursos humanos, solicitando una modificación del puesto de asesor jurídico a un nivel 28, complemento específico anual de 26.513 euros y un pico, ¿no? Y llama la atención en este escrito del área de presidencia a recursos humanos, en el que se pide la modificación de este puesto de la RP, que sea precisamente ahora cuando quien ha desempeñado este puesto durante, no sé, al menos 20 años, está a punto de jubilarse, si es que no está jubilado ya, ¿no? Y digo que llama mucho la atención en este momento cuando ha sido una reivindicación de distintos sectores, de distintos puntos de la casa, que se equiparara, que se aumentara ese complemento específico en el caso del área de asesoría jurídica, precisamente por la responsabilidad, el volumen de trabajo, etcétera, etcétera, y que no se hayan atendido nunca estas reivindicaciones, por otro lado, que parecían legítimas, ¿no? Y que se haga precisamente ahora, cuando, como digo, quien ha desempeñado este puesto está a punto de jubilarse. El propio informe dice que es un puesto que no se encuentra bien valorado. Y la pregunta, don Carlos, señor presidente, sería que si nos pueden explicar cuáles son las razones por las que se hace esto precisamente ahora. Y lo digo porque básicamente parece un feo, ¿no? Un feo a quien, como digo, ha desempeñado prácticamente su carrera laboral en este campo. Y también un poco para si nos pueden explicar un poco las razones, sería otra pregunta, las razones que se aducen en este breve escrito, y cuando se dice, por ejemplo, que Don Manuel Ambrosio, es que estamos en ruegos y preguntas. Le pido, puede preguntar, pero le pido concesión a usted y a todos. Sí, cuando entre los criterios se señala, por ejemplo, no lo acabamos de entender, que el puesto se va a abrir a otras administraciones. No tenemos en la Diputación Provincial de Salamanca personal, pregunto, que pueda desempeñar este campo. Ustedes hablan de que va a tener una experiencia judicial acreditada, etcétera, etcétera, asunto sobre el que estaremos, desde luego, muy vigilantes. Pero, en conclusión, la pregunta es, ¿pueden explicarnos las razones por las que ahora un puesto de libre designación se va a acompañar de este incremento que no se ha atendido en 20 años? Don Carlos García Sierra tiene la palabra.
Muchas gracias. Lo primero que quiero dejar claro y es expresar mi respeto y mi reconocimiento a la labor del asesor jurídico de esta Diputación. Conozco de primera mano su trabajo e incluso yo mismo he planteado esta misma cuestión hace unos años, pero también no es menos cierto que se estaba haciendo un trabajo de reclasificación de la plantilla y por ello no ha podido llegar antes. Y, por lo tanto, pues nos encontramos ante una situación en la que en pocos meses vamos a tener que definir esta plaza. Y si queremos encontrar una persona con experiencia, una persona o un asesor jurídico que pueda ilustrar bien a esta casa y que pueda tener esa experiencia, porque son asuntos sensibles, pues evidentemente entendemos que lo mejor es abrirlo a otras administraciones, pero es que eso lo entiende cualquiera. Y por eso es el momento en el que hemos lanzado el escrito. Si le digo que no es una cuestión que vayamos a hacer de inmediato, porque primero no se puede, porque también esa plaza está ocupada, pero lo que sí queríamos era que, por supuesto, fuera una persona con experiencia, que fuera una persona desde luego con la titulación requerida, pero sobre todo con experiencia, porque va a representar a la institución ante la Administración de Justicia y, por lo tanto, creemos que lo adecuado es abrirlo a otras administraciones. Gracias, señor presidente. ¿Quiere usted la palabra, don Manuel Ambrosio? No, prescindo, pero quería hacer la tercera pregunta y última, si me permite. Puede hacerla. Mire, hace 15 días cursamos algunas visitas a los castros de la provincia, la comarca de Vitigudino y Arribes del Duero, y el Estado, en parte por la primavera y por el COVID, la cuarentena de los castros, sobre todo en temas de maleza y de vegetación, era bastante preocupante, ¿no? Es un ruego para que, en contacto obviamente con los municipios y desde luego con la Junta de Castilla y León, al menos se le envíe la preocupación de la Diputación Provincial por el estado de los castros. Sabemos que falta un plan de recuperación de sus espacios, pero ahora de momento yo creo que urge la retirada de maleza, al menos en los lugares más sensibles de estos castros de la provincia. Nada más que eso. Pues queda hecho el ruego y pasaríamos a doña Carmen Ávila, que desea hacer también alguna pregunta. Doña Carmen, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a ser breve, solamente voy a hacer una pregunta. Pregunta que hemos venido haciendo nuestro grupo pues, en reiteradas ocasiones, tanto en comisiones como una moción que presentamos en pleno, respecto al delegado de protección de datos. Mi pregunta sería, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cuál es el procedimiento que se está siguiendo? Porque, como todos sabemos, en mayo del 2016 apareció el Reglamento General de Protección de Datos, se dio 2 años más, se permitieron 2 años más de adaptación, pero estamos en el 2020 y esta casa aún está sin finalizar el procedimiento para que los ayuntamientos tengamos esa figura del delegado de protección de datos, puesto que así lo hicimos la delegación en la Diputación de Salamanca. Por lo tanto, ¿cómo está el procedimiento? Mi pregunta y mi ruego que, por favor, entiendo lo que decía el otro día el presidente, que las administraciones a veces somos un poco lentas, pero creo también que 4 años son más que suficientes para poner en marcha el delegado de protección de datos. Así que rogaría que a la mayor brevedad posible tengamos una respuesta al respecto, ya que las entidades locales estamos en una situación muy complicada por este tema. Gracias. Don Carlos García Sierra tiene la palabra. Sí, independientemente de que le pueda abundar más información, estábamos trabajando ya en un procedimiento para poder tener ese delegado de protección de datos y, como dijimos en la propia moción, pues no cerrarnos las puertas a ningún recurso, incluida alguna asesoría externa. Es verdad que con esta etapa del COVID, la persona con la que lo estábamos llevando se ha tenido que ocupar pues, de todo lo que es el tema de la organización de la casa y demás, y ya, bueno, pues vamos a volverlo a retomar y a ver si lo antes posible pues ya podemos tener nombrado un delegado de protección de datos que por lo menos, bueno, pues nos ampare a todos, no solo a la Diputación, sino también a los municipios menores de 20.000 habitantes, que es lo que dice la ley. Pero le podré abundar más información un poco más adelante, ¿de acuerdo? Sí, doña Carmen, ¿desea la palabra? Sí, nada, brevemente. Por favor, sí que le rogaría que fuera eso lo más rápido posible, lo más inmediato posible, por lo que decíamos. La situación es complicada, creo que para la Diputación y para los ayuntamientos que pertenecemos a la Diputación de Salamanca. Espero que esa respuesta sea pronta y que
nos den al menos los pasos que se están siguiendo hasta este momento. Gracias. Pasaríamos a don Jesús de San Antonio, de Ciudadanos. ¿Desea también formular alguna pregunta? Os ruego. Sí, señor presidente, muchas gracias. Una pregunta corta. Tiene que ver es para el diputado de Turismo, tiene que ver con Vegaterrón también. Y en la pasada comisión del día 24 se nos dijo que el proyecto para el Camino del Hierro y el muelle de Vegaterrón ya estaba en intervención para su fiscalización y posterior contratación y adjudicación. El caso es que el tema del caso Vegater nos deja cada día más sorprendidos. Por otro lado, se ha dicho en algunos medios de comunicación que la gestión del muelle se pudiera cederse a que lo gestionara Traxa. Por tanto, ante tantas dudas y tantas heridas sin cerrar en detrimento de la zona de Arribes durante años, preguntarle al diputado de Turismo qué va a ocurrir con el pliego que se está elaborando para la gestión del muelle de Vegaterrón y el Camino del Hierro, si la sentencia de la que se ha hablado anteriormente obliga a la Diputación a que sea Vegater quien explote el muelle hasta el año 2022 y si va a ser Traxa quien gestione el muelle y el Camino del Hierro y qué sentido tiene sacarlo a contratación. Muchas gracias. Como no veo al diputado, no sé si desea responder o lo dejamos para el próximo pleno. Lo dejamos para... Lo dejamos para el próximo pleno. Sí, siempre me pasa lo mismo, señor presidente. Sí, es verdad. Tiene usted razón. Esperemos. Es que yo esta mañana es posible que a lo mejor no tenga la conexión a lo mejor adecuada. Bueno, pues lo dejamos para el próximo pleno. Pasaríamos al siguiente interviniente, a don Manuel Hernández de Ciudadanos. ¿Tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Y bueno, vamos a andar un poco más en el tema de Vegater y de la sentencia. El señor Manuel Ambrosio ha dicho que ellos se abstuvieron. Nosotros, fíjese si veíamos las cosas claras, que nosotros votamos en contra. Y esta es la siguiente la pregunta. ¿Nos puede decir el equipo de gobierno en qué situación queda la Diputación ante la sentencia judicial que se ha producido hace unos días relacionada con la demanda planteada por Vegater, condenando a la Diputación al pago de indemnizaciones y anulando el acuerdo plenario de enero de 2017? Don Carlos García Sierra tiene la palabra. Mire, le podré contestar cuando la sentencia sea firme. Una vez que sea firme, pues habrá que anular el acuerdo plenario y restablecer en la concesión al antiguo concesionario. Pero eso sí, restablecer al concesionario implica el cumplimiento de una serie de cuestiones y de garantías. Don Manuel Hernández tiene la palabra si la desea. Bueno, pues esperaremos a esa situación, pero entendemos que ahora mismo, tal y como si al final la sentencia es firme, esta Diputación queda en una situación bastante expuesta a otra serie de demandas que van a ir en perjuicio no de la propia casa, sino en perjuicio de nuestros ciudadanos o de nuestra gente de los pueblos por la pérdida de ese dinero o de esas cantidades, primero, que nos han cobrado y segundo, que ahora tenemos que pagar. Don Carlos García Sierra tiene la palabra. No adelante usted acontecimientos. Y le vuelvo a decir lo mismo que le dije a don Manuel Ambrosio. A lo mejor si se lee usted los pliegos puede tener usted más claridad en lo que dice. Discúlpeme por lo que le voy a dar la palabra a don José María Sánchez. Me ha pedido anteriormente, estaba esperando que dejaran alguna, porque, bueno, por alusiones, como esto es un poco complicado dirigir desde aquí el pleno, me gustaría que la próxima vez fuera presencial, como algunos de ustedes saben, para no tener estas cuestiones y que levantando la mano simplemente pudiera verles a todos y poder dirigir convenientemente el pleno. Sería por alusiones. Yo pido a don José María y a don Fernando, pues, en fin, lo que pido es que no entremos y abramos debates, sino que nos ciñamos exactamente a esta cuestión. Ha hecho alguna alusión, efectivamente, en alguno de sus ruegos y por eso le doy, de don Fernando Rubio, por eso le doy la palabra a don José María Sánchez. Gracias, presidente. Mire, don Fernando,
usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo en mis intervenciones y eso está claro, ¿no? Y, por supuesto, decirle que mi intervención ha sido, creo que clara, pero clara criticando la gestión del Gobierno y de su Gobierno. Creo que bajo el punto de vista de la libertad de expresión, de las que ustedes tanto presumen, que forma parte de lo que es la democracia, pero siempre creo, y si lo he interpretado mal, siempre bajo el respeto a su persona. Gracias, presidente. Bien, pues queda ahí. Muchas gracias. En fin, y disculpen esta forma de lo que nos toca vivir. Esperemos que estemos al final y que no se vuelva a repetir. Me refiero a esta circunstancia de tener que volver a, en fin, aunque el distanciamiento social tiene que estar patente, como estamos demostrando hoy aquí, pues a ver si la próxima vez podemos hacerlo ya de manera presencial. Le daría la palabra, finalmente, si la desea, para tener alguna pregunta, que sospecho que la tiene, a don José Francisco Bautista. Gracias, presidente. En primer lugar, lamentar el oportunismo político tanto del Grupo Socialista en esta ocasión como de Ciudadanos, puesto que sobre la sentencia de Vega-Ter ya había realizado y formulado una pregunta en la Comisión de Gobierno Interior, que el presidente de la misma quedó en que me respondería en su momento, porque en aquel momento pues, no conocía en profundidad la sentencia, si es que conocía que existía la sentencia. De verdad que lamentar ese oportunismo que no nos lleva más que a demagogia y a intentar ser protagonistas en algo que para nada lo somos. En cuanto a Vega-Terrón, creo que la mayoría, bueno, algunos no saben ni dónde está, pero no voy a insistir más en eso porque tampoco quiero yo abrir otro tipo de debates, ni lo que se pretende ni lo que se quiere. Pero me preocupa una cosa, sinceramente. Es que aquí solo hablamos de lo pasado, de la sentencia, de lo que no se hizo, de lo mal que se hizo, indudablemente, pero nadie habla de futuro. Y es de lo que tendríamos que hablar. La sentencia el juzgado la juzgará en su momento y hará lo que tenga que hacer. Pero hablemos de futuro. ¿Qué va a pasar con esa línea eléctrica que se está llevando, o nueva línea eléctrica que está llevando a Vega-Terrón por la Diputación, por el diputado de Turismo? ¿Va a seguir adelante o no va a seguir adelante esa inversión? ¿Qué va a pasar con el tema de captación de agua en Vega-Terrón? ¿Se va a llevar a una captación fluida, abundante de agua para poder abastecer a los navíos que allí llegan o no se va a poder hacer? ¿Qué va a pasar con lo que es las obras que necesita el muelle de modernización y demás? A mí eso es lo que me gustaría que se hablara y que también el equipo de gobierno nos diera una solución. Porque es verdad que las cosas anteriormente, pues a lo mejor no se han hecho bien. Es verdad que la sentencia está ahí y el juzgado la interpretará como crea conveniente su señoría. Pero también es verdad que, aunque muy lentamente, se han empezado a dar pasos para modernizar Vega-Terrón. Y de eso yo es de lo que quiero hablar. Y sí que me gustaría que por el diputado de Turismo o por el presidente o vicepresidente, pues se nos dijera de cara a futuro cómo se va a desarrollar la actividad sobre ese bien único, que es Vega-Terrón, único. Hay que tener en cuenta que es el único puerto de interior junto con Sevilla, desde el cual, como yo digo habitualmente, se puede dar la vuelta al mundo en barco, desde Salamanca. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a contribuir al desarrollo de la comarca? ¿Cómo va a contribuir sus ingresos a que, hablando de ingresos, por cierto, que votaron en contra de que esos ingresos repercutían en la comarca? Es algo increíble. Y ustedes se atreven a hablar de Vega-Terrón y de la comarca. Es algo increíble. Pero, ¿cómo va a repercutir esos ingresos en la comarca, en las poblaciones de vecinas afectadas? ¿Cómo va a influir o qué interacción va a haber con Camino de Hierro? Claro, eso es lo que nos preocupa a los que vivimos allí. A los que no viven allí, a los que viven en otros sitios, les preocupa otras cosas seguramente. Salir en la foto, saber qué han preguntado, adelantarse a las posibles preguntas que yo pueda hacer, me parece estupendo. Pero, por favor, un poco de elegancia y un poco de respeto también. Un poco de elegancia y un poco de respeto. Que hasta ahora no lo han tenido. Y creo que todos estaban en la comisión en la cual yo le pedí al presidente de la comisión que informara sobre la sentencia.
Dicho eso, quedan formuladas las preguntas de futuro sobre Vegaterrón y eso es lo que nos interesa a los que vivimos allí. ¿Cuál va a ser el futuro de Vegaterrón? Imagino que ahora no me puede responder porque el futuro es muy amplio, pero gracias, presidente. Don Carlos García Sierra tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, independientemente de que haya que resolver lo que es la resolución del contrato, está claro que la apuesta por el muelle está ahí. Los proyectos se están redactando, se llevarán a cabo, también incidirán en lo que es la resolución de ese contrato, como no puede ser de otra manera, pero la apuesta se mantiene firme. La apuesta se mantiene firme y lo que habrá, bueno, pues será resolver estas cuestiones lo antes posibles, pero ya sabemos que los tiempos judiciales son los que son y bueno, pues habrá que ir dando respuestas a medida que van sucediéndose los hechos, pero con una clara vocación de impulsar toda aquella infraestructura. Don José Francisco Bautista. Gracias, presidente, y así espero y así lo deseo. Es una pregunta nueva, si me permite. Puede realizarla. Gracias, presidente. Es en relación con la mancomunidad Arribes del Duero. Todos hemos visto por los medios de comunicación la pelea insistente entre principalmente Villarino y Pereña por abandonar o por seguir en la mancomunidad. A mí no me preocupa que la mancomunidad siga o no. No me preocupa relativamente. Me preocupa la deuda que tenga con GIRSA, con el consorcio. Porque eso nadie lo menciona y ya en alguna ocasión lo traje el tema a este pleno. Yo creo que hace un par de años se quedó en que se iba a resolver las deudas que había de las diferentes mancomunidades. Creo que está sin resolver y a mí me preocupa, aparte de cómo quedan los pueblos en el servicio de recogida de residuos, la deuda que tiene, si es que la tiene, con GIRSA o con el consorcio y el consorcio a su vez con GIRSA, que creo que por ahí van los tiros. Gracias, presidente. No sé si el diputado de Medio Ambiente, don Román Hernández, quiere o desea contestar o lo dejamos para el próximo pleno. ¿Puede contestar? Don Román, tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. Efectivamente, Bauti, en la última comisión me pediste este dato y lo tenemos preparado para dártelo en el día. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias, Román. Don José Francisco Bautista tiene la palabra. Perdón. Sí, ahora ya es para un ruego. Vengo escuchando que Sus Majestades los Reyes de España van a visitar todas las autonomías. Creo que es así porque lo vienen diciendo en todos los telediarios y en todas las televisiones, cosa que me parece bien después de lo que hemos pasado y demás. Pero sería el momento también de que en su visita, que a Salamanca, ciudad, ya ha venido muchas veces, de darle una vuelta por el Abadengo. Que conociera Arribes, que conociera el Abadengo, que conociera la parte interior de la provincia y que nos ayudaría indudablemente a esa publicidad, a salir de ese estado ahí en stand-by que estamos, con lo cual yo le ruego al señor presidente, si lo tiene bien, que haga un escrito de invitación en el cual estaríamos seguramente todos dispuestos a colaborar para que en su visita a Castilla y León o a Salamanca, o en la próxima visita a Salamanca, Sus Majestades los Reyes hagan una visita al Abadengo, a lo que es la raya más al norte al noroeste de la provincia, y que conozca nuestros pueblos, que además estaríamos encantados seguramente de recibirles. Gracias, presidente. Realizado queda el ruego. ¿Alguna cosa más? Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias.